Bienvenidos a su programa La Voz del Evangelio, donde vamos a meditar en este domingo 25 del tiempo ordinario la palabra del Señor. Y es una palabra llena de riqueza y de fuerza, pero también que nos sirve a nosotros de mucho alimento para nuestra vida de cristianos. Pidámosle al Señor que prepare nuestros corazones y que los disponga para que la palabra dé fruto abundante, que es lo que se busca cada que se medita, que se proclama y que se estudia la palabra de Dios. Por eso, yo quiero invitarlos a que cada domingo ustedes se dejen llenar del poder del Espíritu Santo, y Él es el que puede darnos la capacidad de entender la palabra que ha sido revelada y proclamada. Por eso, dispongan este momento de su tiempo a aquel que es el dueño del tiempo. Estamos vivos, es la primera bendición. Tenemos salud, otra bendición. No nos falta el alimento ni el vestido, ni un techo donde vivir. Hay muchas cosas para agradecer y muchas bendiciones que recibimos a lo largo de la vida. También hay personas enfermas, pero sin embargo llenas de fe, de confianza en el Señor. Y también son personas que se dejan llenar del amor de Dios y llevan la enfermedad con paciencia y con un sentido cristiano que le da una dimensión diferente al dolor y al sufrimiento. Por eso, que a todos llegue la palabra del Señor y les haga vida, para que el corazón se inunde del amor del Señor y así puedan dar a conocer el fuego abrasador de la palabra que ha entrado y que se ha internalizado en cada uno de los corazones. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que su voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Vamos a disponernos, pues, a escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia de este domingo 22 de septiembre de 2019. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Si ustedes desde la casa quieren seguir la lectura de la palabra de Dios, pueden tomar la Sagrada Escritura o también alguno de los folletos o libros que nos ofrece la iglesia y que los venden en algunas librerías y que ustedes los pueden obtener de manera muy fácil, y allí pueden seguir la lectura para meditarla, para orarla y para empezarla a hacer vida en cada momento y circunstancia de la vida. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración, ¿qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda. Siéntate enseguida y rebájala a 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le estás debiendo? Él contestó: 100 sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájala a 80. Y el patrón no pudo menos que reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús,
Los mundanos son más astutos en sus negocios que los que pertenecen al reino de la luz. Por eso yo les digo, aprovechen esta falsa riqueza para ganar amigos, y así, cuando se acabe, tendrán quien los reciba en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, también lo es en lo grande, y el que es de mala fe en lo pequeño, también es de mala fe en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie les va a confiar la verdadera. Y si no merecen confianza en el manejo de los bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiere darles Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues despreciará a uno por querer al otro, o al menos atenderá a uno y al otro lo descuidará. No es posible servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Para qué queremos el dinero? Podría ser la pregunta. Una vez alguien dijo que es imposible amasar una fortuna sin antes hacer harina a los demás. Posiblemente sea una exageración, pero como todas las exageraciones, tiene algo de verdad. La realidad es que la prosperidad que se experimenta hoy en muchos países desarrollados se debe mucho al trabajo y la industria de sus ciudadanos, pero también seamos realistas, todo a lo que en el pasado y hoy de diversas maneras se ha sacado de los pueblos más pobres. No es cuestión de entrar a discutir cuestiones económicas, ni mucho menos históricas, pero sin llegar tan lejos, no es difícil comprender que el sistema económico en el que vivimos no es precisamente evangélico. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta la historia de un administrador injusto. Sabe que va a ser despedido y procura utilizar todos los recursos de que dispone para hacerse amigos que le garanticen su futuro. No tiene fuerzas para echar asadón y le da vergüenza mendigar. Aquí podemos tranquilamente encontrar una enseñanza muy apropiada para nuestra vida. Nosotros no somos dueños, sino administradores de los bienes. Cuando uno se cree dueño, en realidad, entonces pierde el sentido de la dirección de su vida cristiana. Porque cuando yo me considero dueño, dejo a un lado a Dios, que es el más importante. Y es el más importante porque me ha dado las cosas creadas, las cosas materiales, los bienes como el dinero y tantas cosas que a lo largo de la existencia he recibido. Por eso, en esta primera enseñanza, yo te invito a que te consideres administrador, pero no solo administrador, sino buen administrador de los bienes. Puede que a lo largo de la vida hayas trabajado y hayas conseguido muchas cosas, y bien habidas, de buena manera, porque no solo aquel que consigue las cosas mal habidas es el que termina mal, sino también el que las consigue bien, pero las utiliza para su propio beneficio, y allí se encierra a un egoísmo que no le permite compartir las cosas temporales y materiales. Considérate administrador para que las riquezas no tengan un sentido egoísta, sino más bien un sentido social. Es bueno cuando nosotros tenemos y compartimos, nos solidarizamos, en nuestra vida crece el amor, la paz interior y además la generosidad y la alegría de compartir de los bienes que he recibido. Porque seamos honestos y claros, de los bienes que tenemos son única y exclusivamente por gracia y bondad del Señor. Porque nadie nació siendo rico, nadie nació con muchas posesiones. Es porque a lo largo de la vida, generación tras generación,
se han ido consiguiendo y muchos que las han utilizado para el bien y otros para el mal. Seamos en verdad conscientes de nuestra condición. Un administrador bueno hace las cosas bien. Un administrador bueno cuida como si fuera el dueño. Y en verdad, les quiero decir en este domingo 25 del tiempo ordinario, que la palabra de Dios llega a nosotros con toda su riqueza, porque nos está diciendo que no es posible amar a dos señores, porque se inclinará uno hacia uno de los bienes y despreciará el más importante, el bien mejor, que es estar al lado del Señor. No podéis servir a Dios y al dinero. Y a veces nosotros nos volvemos servidores del dinero, porque queremos acaparar cada día más. Nos va llenando el corazón de codicia, y eso sí que nos va haciendo mucho daño, porque empezamos por despreciar a Dios y luego despreciar a nuestros hermanos. No te estoy diciendo que los bienes no son buenos, no te estoy diciendo que los bienes no son necesarios, por supuesto que sí, pero hay que tenerlos en la justa medida y saber cómo administrarlos, no solo pensando en mi bien, en el de mi familia, sino también en el de la comunidad. El que se inclina por los bienes de la tierra, pues entonces empieza a vivir en su corazón la injusticia y la corrupción. Y si hablamos de ese tema, estamos muy sumergidos en injusticias y corrupción. A cada momento aparecen latentes en nuestra sociedad. ¿Y es fruto de qué? Que hemos dejado a Dios a un lado, que hemos tratado de hacer las cosas al margen de Dios, y así el hombre se pierde. Y en todas las dimensiones de la vida social, ya si es pastor de la iglesia, si es político, alcalde, gobernador, concejal, en fin, en cada una de la labor que desempeñe, debe vivir la justicia y el amor. Y así, la justicia que va llenando su corazón y su vida, le va haciendo honesto administrador de los bienes y de los cargos que ha recibido. Cada uno, en la medida que le corresponde, puede ser bueno y buen administrador. No nos dejemos seducir por la codicia y por el deseo de los bienes materiales. ¿Por qué? Porque nos va llevando a vivir pecados capitales en nuestra vida, como son la envidia y un pecado y mal que le hace a una persona. Porque lo que se va fraguando en su corazón y en su vida, se va haciendo también efectivo en la vida de los demás. Y esa clase de maldad el Señor la detesta. Pidámosle por eso al Señor hoy, en este domingo, que nosotros seamos auténticos administradores de los bienes de la tierra para alcanzar los bienes eternos. Y eso es posible cuando vivimos con Dios, cuando caminamos con Él, cuando nos dejamos seducir por Él, para que no haya en nosotros ni corrupción ni injusticia, sino por el contrario, bondad, amor, solidaridad y paz. Y allí empezamos a vivir efectivamente la justicia. Y una justicia que tiene que ver con aquello que se ha dado para el bien de todos, los bienes de la tierra. Porque simplemente yo administro y otro seguirá administrando. Porque la vida pasa lo mismo que los bienes materiales. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Todo quedará aquí. En cambio, lo bueno que hagamos repercutirá desde la tierra hasta el cielo. Así es Dios, así quiere obrar con nosotros y Él quiere lo mejor de cada uno de sus hijos. Y ustedes son los que deciden, o los bienes creados o el creador de los bienes. Porque no podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Nos inclinaremos siempre, como humanos, por los bienes de la tierra. Qué bueno que nosotros, amando a Dios y optando en primer lugar por Él, ahí sí, empecemos a anhelar los bienes de la tierra, porque como les decía ahora, son necesarios y muy importantes, pero no son lo más importante. Que el Señor les bendiga y les acompañe en este domingo, haciendo esa buena reflexión. ¿Cuál es mi opción? ¿Cuáles son mis motivaciones cristianas?
y qué es lo que tengo que examinar para empezar una vida nueva desde el día de hoy. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.